Bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a estar haciendo un cuentakilómetros de ratón. Es simplemente una excusa para ver cómo funciona pues tanto la parte de utilizar tipografías personalizadas y luego la parte de eventos de JavaScript. O sea que si estás empezando a trabajar con eventos de JavaScript, probablemente este ejercicio te va a venir muy bien para entender cómo funciona. Así que vamos a empezar. Vamos a crear una estructura muy sencilla donde vamos a tener un contador, simplemente el contenedor del contador, y luego un contenedor donde vamos a tener los dígitos de nuestro contador, ¿vale? En principio vamos a colocar por aquí 000001, simplemente para ver ahora cómo va a aparecer el texto. Vamos a utilizar una tipografía de 7 segmentos, que es ideal para mostrar dígitos de este tipo. Fíjense que lo que he hecho es poner 6 dígitos, ¿vale? Vamos a utilizar esos 6 dígitos y he puesto el 1 al final para que se vean los segmentos que están apagados. Dicho esto, tenemos el HTML ya listo. Lo que faltaría ahora sería ir a la parte de CSS y sobre todo, importante, la tipografía que tenemos que cargar. Entonces guardamos por acá. Vamos a venir al CSS y vamos a crear un counter, que es donde vamos a tenerlo todo, y luego la parte de dígitos, que es donde estaría el texto en sí. De momento, para que se vea bien, vamos a subirle un poquito el tamaño, ¿vale? Que se vea un poquito más grande. Vamos a ponerle un 4 aquí y un color blanco, ¿vale? Entonces que se vea bien. Fíjense que ahora mismo tiene el texto normal. Nosotros podríamos ponerle aquí un family monospace, que es el más parecido que hay a algo de este tipo, pero no me gusta del todo así, así que vamos a intentar modificarlo y aplicar con esta tipografía personalizada. Así que vamos a ver cómo hacer toda esa parte. En la página de la tipografía podemos echar un vistazo y verán que en la parte del punto 3, en el uso, tienen un desplegable por aquí donde podemos ver las distintas versiones que tiene la tipografía, ¿vale? Entonces podemos echar un vistazo tanto a las de 14 segmentos, ¿vale? Que serían estas de aquí, ven cuando se carga, o las de 7 segmentos. En principio, fíjense que hay incluso de estilo moderno, hay una que es mini, etcétera, etcétera. Vamos a usar la clásica y creo que nos vamos a quedar con la bold. Se ve bastante bien y esta es la que me interesa a mí. Entonces quedémonos con el nombre de esa tipografía, 7 segmentos Classic Bold, que es la que finalmente vamos a utilizar. Entonces, vamos a nuestra consola. Fíjense que yo ya he descargado el fichero zip y la tipografía y me he quedado con la fuente TrueType. El fichero zip que nos descargamos ya tiene las versiones tanto en formato WOFF 1 y 2, pero si no lo tuviéramos y solo tuviéramos el fichero TTF, que es el que tenemos aquí, vamos a ver cómo podríamos utilizar ciertas herramientas para convertirlo a otro formato. Por ejemplo, en el caso que yo tengo aquí, que tengo una tipografía concreta, lo primero vamos a cambiarle el nombre para que sea más fácil de manejar y vamos a llamarla dseg7.ttf. Ahora yo puedo ejecutar una herramienta que se llama ttf2wof para convertir este fichero en el fichero comprimido formato WOF. Por aquí lo que nos dice es que se nos ha olvidado escribir el formato de salida, así que vamos a escribir por acá dseg7ttf dseg7.woff. Cuando escribimos acá, pues vemos que se ha convertido y ahora tenemos dos ficheros donde formato TrueType ocupa 23K y en formato WOFF ocupa 7K. Lo ha comprimido bastante. Hay una segunda versión que podemos comprimir con WOF2 Compress. Esto es una herramienta de Google que permite convertir de TrueType a WOFF2. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Le vamos a decir que utilice el TTF. Entonces ahora podemos observar que la tipografía original ocupa 23K, en formato WOF 7K y en formato WOF 2 5,1K. Volvemos a nuestro editor donde vamos a comprobar que en la estructura de carpetas que tenemos de nuestro proyecto, fíjense que hay una carpeta public donde he creado una carpeta fonts y dentro he puesto las 3 tipografías TrueType, WOF y WOF2. Esas tipografías no están instaladas en el sistema del usuario, entonces lo que tenemos que hacer es definir en nuestro código CSS que hay que descargar esas tipografías. Esto se hace con una regla llamada fontface y se suele incluir al principio de nuestro código CSS. ¿Qué tenemos que hacer en esta parte? Lo primero es llamar a la propiedad fontFamily. Tenemos que decirle el nombre de nuestra tipografía, ¿vale? En nuestro caso es dseg7. En segundo punto, vamos a utilizar la propiedad src y lo que vamos a hacer es definir dónde está esa tipografía, ¿vale? Ese formato, ese fichero. Mediante la función URL, en nuestro caso, el primero que habría que cargar es el que menos ocupa, o sea, el formato WOFF2. En nuestro caso está dentro de public. Public nunca se hace referencia, sino que se hace referencia a lo que está dentro, ¿vale? Es decir, la carpeta fonts y luego dseg7.wof2.
y recordemos que los nombres de ficheros que hemos puesto están en mayúsculas, ¿vale? Y la extensión en minúsculas. Entonces, una vez establecido eso, le decimos el formato que estamos utilizando, que en nuestro caso sería WOF2, ¿vale? Le ponemos una coma y esto va a ser una serie de líneas donde vamos a definir cada uno de los ficheros. Esto lo hacemos para que sean fallbacks, que ahora explicaremos qué es exactamente. Vamos a repetirlo 2 veces, ¿vale? Y en el segundo vamos a poner el formato WOF, el 1, y en el último vamos a poner el fichero TTF, que aquí iría TrueType. ¿Vale? Lo que hemos hecho es definir que esta tipografía, cuando hagamos referencia a ella en nuestro código CSS, le vamos a decir que busque la tipografía en esta ruta con este formato. Si el navegador soporta este formato, entonces lo que va a hacer es descargar esta tipografía e instalarla en el navegador del usuario para que se pueda ver. Si acaso no soporta esta tipografía o el enlace no lo consigue leer, pasará al siguiente y lo intentará con este formato. Lo mismo con el último. Otra cosa que se podría hacer es utilizar la función local. Con esta línea lo que conseguiríamos es que si el usuario tiene instalada la tipografía DSEG7 en su sistema, pues no hace falta que la descargue, sino que utilice ya la que tiene instalada. Sin embargo, esto no suele ser muy común, por lo tanto voy a obviar esa línea. Vamos a modificar ahora la parte de los dígitos, así que vamos a colocar por aquí DSEG7 para indicarle que utilice esa tipografía. Vemos que ya nos aparece por acá, está en color blanco, así que vamos a cambiarle un poquito el estilo para que se parezca un poco más a este tipo de contadores. En principio, el de dígitos no lo vamos a utilizar todavía, así que vamos a aplicárselo a contador, que era el elemento padre, ¿vale? Recordemos que si aplicamos los estilos a este, se aplican también a sus hijos, pero este color vamos a retirárselo y vamos a colocarle este color de aquí, y vamos a indicarle pues algún detallito, como por ejemplo, ponerle un display flex, que probablemente nos resulte un poco más cómodo cuando estemos trabajando, y el color que estamos utilizando lo vamos a meter en una variable, ¿vale? En lugar de dejarlo aquí, lo ponemos en una variable, ¿vale? Y lo utilizaremos ahora para cambiar ciertos detalles. También me interesa tener un color un poquito más oscuro, por lo tanto vamos a usar el color mix para indicarle que utilice en el espacio de colores sRGB el propio color que hemos definido arriba y lo oscurezca un poquito. O sea, vamos a ponerle aquí un black de 85%. Por lo tanto, ese color lo vamos a utilizar ahora para definir este número por detrás como que esté apagado, ¿vale? Y que dé un poco el aspecto de este tipo de contadores. Recordemos que en nuestro HTML tenemos un contador y luego un div con los dígitos, ¿vale? Y aquí es donde va a aparecer el dígito específico. Entonces lo que vamos a hacer es venir a la parte del contador y en los dígitos, el interno, vamos a crear un before, ¿vale? Recordemos que el before lo que hace es añadir contenido, una información que no está en el HTML. Y en mi caso, le vamos a poner content, recordemos que son 6 dígitos y vamos a poner 888. 888. ¿Por qué estos 6 dígitos? Porque lo que quiero hacer es añadir eso detrás de los elementos y parezca que esté apagado, ese número apagado detrás. Entonces lo que hacemos es guardarlo. Fíjense que por defecto lo que hace es añadirlo a lo que ya tenemos, así que vamos a cambiarle el color para que utilice el que definimos en la variable anterior, dark color. Aplicamos y ven que esto sería nuestra parte del color pero apagado, ¿vale? Para que esto tenga buen contraste, vamos a cambiarle el color de arriba y lo vamos a poner un poco más oscura y ahí se lee mejor. Ven que tenemos el color oscuro y luego el color encendido. Entonces lo que necesito es que estas dos cosas se solapen. Y para eso la forma más fácil es colocar un position absoluto, ¿vale? De forma que este se posicione encima del otro. Y ahora lo que necesito es que esté por encima, porque ahora mismo está por debajo. Por lo tanto, al color oscuro le ponemos un zIndex -1 y lo que hace es que lo coloca por abajo. Y fíjense que por aquí tenemos el 8 apagado, ¿vale? Entonces con esto tendríamos ya listo nuestro contador. Si quieren, para que sea un poco más interesante y que no se rompa demasiado, podríamos poner un position relative por esta zona y si acaso cambiáramos cosas, pues el absoluto solo lo modifica en este elemento, no sale de ese elemento. Muy bien, entonces ahora mismo ya tenemos el contador listo, dejamos nuestro contador a 0 y ahora lo que vamos a hacer es empezar con la parte de JavaScript. Crearnos una constante que se va a llamar dígitos, donde seleccionamos nuestro elemento por la clase dígitos. Luego vamos a guardar el contador, esto va a ser un número y trabajaremos con él a continuación. Vamos a crear ahora dos funciones. Una función que simplemente va a actualizar el contador. Cuando nosotros movamos el ratón, lo que queremos hacer es que se llame esta función y se actualice el contador visualmente. Para ello va a tener que acceder a la parte de los dígitos y cambiar la información. Por ejemplo, ponemos aquí dígitos, text content y guardamos el count.
¿vale? Que es el número que tenemos aquí. Ten en cuenta que lo que estamos añadiendo aquí es solo un dígito, por lo tanto habría que formatear esta parte. Para formatearlo, la forma ideal es convertirlo primero en un string y luego utilizar un método de string que se llama padStart. ¿Vale? padStart lo que te permite es que tú le pongas la longitud máxima de caracteres que tienes, que aquí serían 6, y lo siguiente es con lo que lo quieres rellenar. ¿Vale? Entonces yo le pongo aquí un 6 y relleno con 0. ¿Vale? Lo que va a hacer en este caso es que va a añadir este número de aquí y el resto que falte lo va a añadir al principio con 0. Es decir, si yo tengo un 40 aquí, me va a añadir 40 aquí y el resto lo añade con 0. Una vez hecho esto, vamos a crear también un contador que se encargará de incrementar el número que tenemos aquí almacenado. Count más y luego llamar a update counter. ¿Vale? Simplemente cuando yo llame a incrementar contador, le va a sumar 1 y va a actualizar el contador en pantalla. Ahora mismo, si yo muevo el ratón encima de la página, no ocurre absolutamente nada. Y esto es porque no tengo ningún código que esté escuchando los eventos. Entonces lo que vamos a hacer es colocar en el propio documento, ponerlo a escuchar eventos de cierto tipo. Vamos a hacer un primer ejemplo con click, que no es el que nos interesa, pero para que se vea el ejemplo. Si yo aquí ejecuto una función donde le pongo hola, cuando yo haga clic se va a ejecutar este código y va a ejecutar el alert hola. Sin embargo, yo en lugar de hacer este tipo de función, lo que voy a hacer es llamar al nombre de la función increment counter. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que cuando yo haga clic se va a incrementar el contador. Entonces en lugar de clic, lo que yo voy a usar es un evento que se dispare cuando yo mueva el ratón. Por ejemplo, el más básico es mouse move. Mouse move lo que me permite es que cuando yo empiece a mover el ratón, fíjense que se va disparando y se va ejecutando la función incrementar counter. Otro que hay es touch move. Touch move te permite hacer lo mismo, pero en pantallas táctiles de tablet, móvil, etc. Y luego hay otro que es pointer move, que es una mejora de los dos anteriores. De hecho, este tipo de eventos te permite incluso que puedas pulsar en dos partes de la pantalla, temas de presión, etcétera, etcétera. Entonces, pointer move también nos serviría y fíjense que funciona igualmente, ¿vale? Entonces yo en principio voy a usar pointer move, aunque el mouse move también nos serviría para este ejemplo. Y vamos a seguir añadiendo eventos para hacer más cosas. Por ejemplo, podríamos añadir otro evento, context menu, que se dispara cuando tú le das con botón derecho y abres el menú contextual del navegador. Entonces lo que podemos hacer es llamar a una función que se llame reset counter. Lo que vamos a hacer es que cuando tú le des con botón derecho de ratón, el contador se resetea a 0. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a definir por aquí reset counter y vamos a poner la lógica que debería utilizar. Por ejemplo, cuando tú llames a reset counter, lo que va a hacer es que count es 0 y llamamos a update counter para que actualice el contador aquí del navegador. Va a funcionar, pero lo que ocurre es que va a mostrar el menú contextual del navegador. Entonces lo que podemos hacer es ponerle aquí el evento para utilizar el evento interno que tenemos de esta función y llamar al prevent default. Prevent default lo que hace es prevenir que no ocurra la acción por defecto, que es que te abra el menú contextual. ¿Vale? Entonces evitamos que ocurra eso y luego hacemos las dos acciones que nos interesan. Entonces, en principio, ahora mismo muevo el ratón, ¿vale? Y si le doy con botón derecho, lo reseteo y lo vuelvo a poner a 0 y sigue funcionando. Entonces ya tendríamos esa primera parte hecha. Ahora, lo que podríamos hacer también para que esto quede un poco más bonito es que con el botón normal del ratón tú puedas hacer clic y te cambie el tema de color del contador, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa funcionalidad. Lleva un poquito más de código, pero es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es cambiarle, recordemos, el color que habíamos definido, o sea que con cambiarle esta variable ya sería suficiente. Fíjense que en esta variable tengo definido un color concreto. Lo que vamos a hacer es definir varios colores. Vamos a poner colors, que va a ser un array donde vamos a definir todos los colores. Vamos a poner el primero, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a definir varios más, donde vamos a cambiar la E de lugar, ¿vale? Y vamos a estar cambiando esos colores. Perfecto, entonces tenemos varios colores por aquí. Ahora lo que hay que hacer es modificarlo, recordemos, en counter, que es donde tenemos la variable, ¿vale? Igual que hicimos aquí con dígitos, vamos a establecer un counter, ¿vale? Lo vamos a buscar con query selector y la clase counter. Entonces aquí tenemos una referencia a ese elemento div. Vamos a hacernos una función por aquí que sea cambiar tema, que cada vez que la ejecutemos lo que va a hacer es que va a cambiar el tema de color específico. Fíjense que aquí tengo todos los colores que he definido y en principio vamos a poner una variable por aquí que te diga el tema actual. Le voy a poner que sea un 0. Entonces ahora mismo
esto define que el tema actual es este de aquí, que fíjense que coincide con el color que tenemos ahora mismo. Entonces lo que podemos hacer es que cada vez que tú llames a esta función, lo que vamos a hacer es aumentar el valor de currentThem en 1. ¿Vale? Le vamos a decir que sume 1. Pero recuerden que aquí, por ejemplo, si tiene 0, no hay problema, le suma 1 y está en 1. 2, 3, 4, 5. Pero aquí sí que hay un problema porque no queremos que siga sumando, sino que vuelva al 0. Esto hay una operación que es muy sencilla y que nos puede servir, que es hacer el módulo. Si tú haces el módulo, lo que consigues es que cuando llegues al final del número que tú le pongas aquí, vuelve a empezar en 0. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es colors.length. Con esto lo que le estamos diciendo es que cuando tú llegues a la longitud, al número de elementos que tiene este array, pues vuelve a empezar en el 0. Una vez hecho esto, lo único que tendríamos que hacer es acceder a los estilos de ese contador y establecer la propiedad color. ¿Con qué valor? Con el valor que nosotros tenemos en esta posición del array colors. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner colors currentThem. Con eso lo tendríamos listo, nos faltaría solo añadirle el evento. ¿Vale? Entonces le ponemos por aquí un document add event listener, clic, ¿vale? Cuando tú hagas clic, llame a cambiar tema. Entonces ahora, fíjense que el contador me está funcionando, cuando yo hago clic, cambia el tema, fíjense que el color de fondo está oscuro porque dependía con el color mix, depende del anterior, y todo funciona automáticamente, ¿vale? Podemos ir pinchando y vemos que van cambiando los diferentes colores. Con el botón derecho reseteamos y moviendo el ratón ya tenemos nuestro contador hecho. Entonces, en principio, esto era un simple ejemplo para que se vean detallitos que tienen que ver con los eventos, con la parte de CSS, con el tema de cargar las fuentes y que además también tuviéramos en cuenta cómo podemos llamar a funciones muy sencillas, que en este caso lo que he hecho es ponerle el nombre de la función que queremos ejecutar, pero otras formas adicionales también serían llamar a una función flecha que ejecute el parámetro, ¿vale? Sin embargo, en este, como es muy sencillo, pues lo hemos hecho de esta primera forma. Y bueno, este ha sido el ejemplo que quería hacer en este vídeo y espero que les haya gustado, que hayan aprendido sobre el uso de eventos en JavaScript nativo y la parte de precargar tipografías. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!